Hola, hoy vamos a ver la herencia extranuclear que excede el conocimiento de genética mendeliana. Para pensar en la herencia extranuclear, tenemos que tener en cuenta la formación del cigoto. Por un lado, sabemos que el núcleo del espermatozoide se transforma en el pronúcleo dentro del ovocito y se fusiona con el pronúcleo del ovocito, que son ambos están en estado haploide. En la fusión se vuelve a reiniciar el estado diploide y todo lo que es la parte citológica, la parte donde está el citosol, el citoplasma, todo lo heredamos por vía materna, excepto, por ejemplo, los centriolos. Pero el resto, todas las organelas, los retículos endoplasmáticos, las mitocondrias, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera, todo lo heredamos por vía materna. Incluso también heredamos ARNs mensajeros, proteínas, polipéptidos y un montón de cosas que aún no se saben. Por eso podemos decir que la herencia extranuclear, que es por fuera del núcleo, o también podemos llamarla herencia citoplasmática, es una herencia de orgánulos uniparental, o sea que viene la mayoría de los elementos viene del ovocito y puede venir algo del espermatozoide, pero es diferente, es uniparental, no es simétrica. También puede haber herencia infecciosa, porque en el ovocito también pueden ir por simbiosis o asociación parasitaria o mutualista incluso, de microorganismos en el citoplasma. Bueno, por ejemplo, las mitocondrias, que serían una herencia endosimbiótica. Pero si nos remontamos al pasado, un pasado muy, muy lejano, eran bacterias. Hoy podemos encontrar otro tipo de bacterias que se encuentran en el citoplasma, pero estos apenas se abre la puerta a los descubrimientos. Recién se está conociendo. Y también tenemos un efecto materno sobre el fenotipo, o sea, todos los productos de genes nucleares del óvulo transmitidos por el ovocito. Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, y esto lo podemos ver histológicamente. Nosotros tenemos que la hembra produce los ovocitos u óvulos, depende del estado meiótico en que se encuentre, y se une a un espermatozoide, pero que es casi carente de citoplasma, salvo las mitocondrias que tiene, pero las mitocondrias se van a perder en la mayoría de las especies, quedan fuera, no ingresan. Hay excepciones, pero en la mayoría no ingresan. Y la parte del acrosoma se va a romper también, así que prácticamente ingresa solamente el núcleo y el centriolo, que se denomina pronúcleo, que luego se va a unir con el pronúcleo femenino. Pero fíjense la simetría histológica que ocurre en esa fusión. También podemos ver en esta imagen que representaron de colores el ADN mitocondrial que queda en el óvulo y los productos génicos maternos. Estos productos génicos son, por ejemplo, ARN mensajeros que van a sintetizar posteriormente proteínas, pero son producto del ADN materno, por ahí ni siquiera heredaron esos genes en el óvulo ese. Vamos a empezar por la herencia de orgánulos. Nosotros sabemos que las plantas derivan de algas verdes que ingresaron un cloroplasto que a su vez es derivado de un alga azul. O sea, las cianobacterias son prácticamente cloroplastos de vida libre. Entonces dependen de esa herencia de orgánulos vía citoplasma para realizar la fotosíntesis. Y a veces vemos que algunos tejidos de algunas plantas presentan manchas blancas. Muchas veces lo vemos no en la naturaleza, sino en las plantas cultivadas como variedades de jardín, se les dice, o disciplinadas también. Porque imagínense que son tejidos que son heterótrofos y son como parásitos de los tejidos fotosintéticos. Entonces es probable que una planta con estas características no sobreviva o no tenga mucha descendencia en condiciones salvajes. Por eso las vemos en plantas cultivadas generalmente. Pero estas manchas blancas significa que heredaron estos cloroplastos que no realizan fotosíntesis.
Y la razón es que son blancos, no sintetizan clorofila, ningún tipo de clorofila, probablemente porque tengan una mutación en su genoma que no pueden realizarla. Y como la herencia es citoplasmática, los tejidos se van formando, se van dividiendo las células. Acá se puede ver cómo se dividen las células de lado a lado. Entonces, a veces, casualmente, si todos los cloroplastos que no realizan la clorofila se encuentran de un lado, la planta pierde en algunas células la posibilidad de sintetizar clorofila. Acá les saqué una foto, una planta de hiedra que todos los años cuando salen las hojas, pues la planta de hiedra es vieja, ¿no? Está enredada a un árbol, los troncos son bastante sólidos, antiguos, y todos los años salen ramitas nuevas con brotes verdes, por lo general, pero 2x3 yo siempre busco alguno, como en este caso una ramita de hojas totalmente blancas. Recordemos que son heterótrofas, o sea que son como parasitarias para la planta. Bueno, acá vemos un experimento que se hizo con clamidomonas, que son unas algas verdes unicelulares muy cercanas a las plantas, que tienen cloroplastos que presentan resistencia a la streptomicina. La streptomicina es un antibiótico, pero si presentan los cloroplastos con el gen de resistencia, pueden sobrevivir a una dosis de streptomicina. Así que se comprobó por cruzamientos que siempre es por herencia materna, o sea que siempre heredan vía citoplasmática los cloroplastos resistentes a la eritromicina. Bueno, y acá tenemos que otro orgánulo muy importante son las mitocondrias, que se heredan igual que los cloroplastos, por vía materna. Puede haber cierta mezcla en algunos animales si aparece una mitocondria llega a ingresar accidentalmente en el espermatozoide, y eso a veces suele ocurrir en los humanos, pero no está bueno porque conduce a un mosaicismo mitocondrial y puede tener algún síntoma. Vamos a ver algunos ejemplos que se hicieron experimentos con herencia mitocondrial en Saccharomyces, en la levadura común, y Neurospora, que es también otro hongo. Podemos ver que algunas colonias presentan crecimiento normal y otras, que se denominan petit, tienen unas mitocondrias que le otorgan un metabolismo muy lento, podemos decir. Entonces crece muy poquito la colonia. Y también podemos ver si se hacen cruzamientos por medio de hifas, en el caso de Neurospora, que genera estas hifas, o fusión y división celular en las Saccharomyces, que es exclusivamente unicelular. Podemos ver también que es herencia materna, que solo la hifa que hereda el citoplasma, o la que está heredando el citoplasma, sería materna, así entre comillas. En hongo se dice positivo o negativo también, pero la herencia es siempre citoplasmática. La que heredan las mitocondrias con esas características va a presentar el fenotipo del tipo de colonia que genera. Bueno, veamos la mitocondria por dentro. Nosotros ya sabemos qué función cumple la mitocondria, qué procesos metabólicos ocurren ahí, pero pocas veces tenemos en cuenta que tiene su propio ADN, que ese ADN también es transcripto por ARNs mensajeros, por una ARN polimerasa. Surgen ARNs mensajeros propios de la mitocondria que quedan ahí adentro. Tiene ahí dentro sus propios ARNs de transferencia, sus propios ribosomas, que son diferentes a los que están en el resto del citoplasma, son más pequeños, son de tipo bacteriano y producen su propia traducción proteica de proteínas que quedan embutidas en la membrana de las crestas mitocondriales. O sea, todo ese proceso es independiente, un proceso metabólico independiente del que ocurre en el resto del citoplasma, pero a veces también hay importación de proteínas que vienen sintetizadas del ADN nuclear, ¿sí? Importa algunas cosas, se ahorra de producir algunas cosas.
pero más o menos podemos decir que es independiente. Pasa que a lo largo de la evolución ha perdido muchos genes vitales y se han hecho intentos de cultivarlas independientes, poder hacerlas otra vez bacterias, y no se han podido por justamente esta pérdida de genes vitales. Pero si incorporamos esos genes, pueden ser nuevamente de vida libre. Bueno, y obviamente hace tiempo que sabemos qué hay en los genes mitocondriales, esos genes que están en un cromosoma de tipo bacteriano, circular, y que fue secuenciado hace mucho tiempo, porque es más fácil de secuenciar que los cromosomas del núcleo, por supuesto. Y lo secuenció Sanger en 1981 y sabemos que contiene 16.569 bases. Veamos qué hay dentro de ese cromosoma. Sabemos que tiene un juego completo de genes que puede sintetizar los ARN ribosómico de la subunidad grande y pequeña, o sea que puede sintetizar por completo sus propios ribosomas, y también tiene un juego completo de ARNs de transferencia con todos los que pueden acarrear todos los aminoácidos, e información para una docena de genes más, entre los cuales tienen que ver procesos metabólicos. Puede tener algunas secuencias cortitas que son entre medio, o sea que no son genes, no se transcribe. Y esas justamente son las que se utilizan como marcadores moleculares para ver la procedencia de esas mitocondrias, porque esas partes son las que pueden mutar más o menos libremente y van cambiando a lo largo de las generaciones. Entonces podemos distinguir, por ejemplo, si una célula tiene unas mitocondrias con una procedencia y otras son, por ejemplo, de otra madre, ¿no? Se puede diferenciar eso. También sabiendo la tasa de mutación, se puede saber la rama étnica de la procedencia de esas mitocondrias, y también ajustando un poco el reloj molecular de mutaciones de esos marcadores, se puede ir más allá de la filogenia, o sea que se puede ver las ramas de distintos animales y analizar cuán lejos están filogenéticamente. Bueno, digo animales, pero vale por todos los eucariotas, ¿no? Por los hongos, los protistas y las plantas. En esta diapositiva les puse algo más de lo que tienen las mitocondrias humanas, que son 13 genes que sintetizan 13 proteínas distintas con funciones en la respiración aeróbica celular. Los ARN de transferencia y ribosómicos, que ya las había mencionado. Y fíjense, los colores se pueden comparar con la imagen anterior del cromosoma bacteriano, que está pintado de distintos colores para diferenciar sus regiones. Bueno, y también, como tenemos esas proteínas, también tenemos sus homólogas mutantes que pueden ocasionar enfermedades que son de herencia exclusiva materna. Y puede ser deficiencia en funciones energéticas que produzcan, o mutaciones concretas en uno o más genes mitocondriales. Y enfermedades relacionadas con la herencia mitocondrial son la epilepsia mioclónica, la enfermedad de las miofibrillas rojas deshilachadas, que es una enfermedad que afecta a los músculos esqueléticos y produce degradación de esos músculos. Y también puede haber trastornos severos en personas que tienen heteroplasmia. Y esto es lo que les había mencionado antes de tener distintas mitocondrias con distintas genéticas en una misma célula. Y esto puede surgir también, puede ocurrir unas mutaciones en el ADN mitocondrial, porque la mitocondria está justamente sometida a gran oxidación, justamente por la función que realiza. Otras enfermedades que son causa de mutaciones mitocondriales y heredadas de vía materna en humanos son la neuropatía ocular de Leber, que es una enfermedad que se afecta al nervio óptico y la gente va perdiendo la visión. Y bueno, también tiene una distinta expresividad, porque puede quedar ciegas a los 20 años o a los 60. Es algo que
los que tienen estas mutaciones no saben en qué momento van a perder la visión y puede estar relacionada con razones epigenéticas la manifestación. Otro es el síndrome de Kearns-Sayre, que son de lesiones en varios puntos del ADN mitocondrial que también generan pérdida de la visión, del oído y afecciones cardíacas. También hay varias sorderas que son de origen mitocondrial, que también tienen distintos grados de expresión. O sea, mismas personas con las mismas mitocondrias pueden ser totalmente sordas o solamente un poquito de un oído o no notarse esa sordera. Bueno, también hay hipótesis de que como cumplen una función tan importante y en el metabolismo celular, puede ser que haya distintas mitocondrias que tengan que ver con el distinto grado de envejecimiento en los tejidos y en general y el envejecimiento justamente puede deberse a acumulaciones en las mutaciones del genoma mitocondrial. Otro tipo de herencia de orgánulos es la herencia de centriolos. Y como ya les había un poco adelantado, los centriolos también llegan al cigoto a partir de uno de los gametos progenitores, pero en este caso se sabe que provienen del gameto masculino, del espermatozoide. Los centriolos son los que producen los flagelos y los flagelos son muy utilizados por el espermatozoide y prácticamente es lo que hace que llegue al ovocito. Así que unos centriolos que no funcionan no traspasan las generaciones, o sea, no se heredan directamente. Esto se comprobó mediante un experimento llevado a cabo por un grupo de investigadores en el Instituto para la Investigación Experimental del Cáncer en Suiza, y se utilizó un modelo de Caenorhabditis elegans, que son estos nematodos que se utilizan, estos gusanitos, y se cruzaron machos de Caenorhabditis elegans genéticamente modificados con 3 de las proteínas que componen los centriolos, que están marcados, para ser seguidos con técnicas de rastreo de fluorescencia, y se cruzaron con hembras normales sin marcar. El resultado del experimento es que la herencia de los centriolos es por vía paterna. Sin embargo, los genes que codifican las proteínas que cumplen funciones en los centriolos son de herencia nuclear, así que es un poco y un poco. Pero el armado de la estructura que se ensambla todo el tiempo con nuevas proteínas, esa estructura, si se llega a perder en algunas células, como por ejemplo en las plantas, lo que se denomina las plantas superiores, las angiospermas, esas perdieron el centriolo y una vez que lo pierden no lo vuelven a recuperar. O sea que las células de las plantas, en este caso, es un ejemplo enorme de un árbol filogenético enorme. No tienen en ningún momento ni cilios ni flagelos. Como no hay genes en el medio, digamos, no se encontraron enfermedades asociadas a la herencia paterna en humanos ni en ningún animal, pero existe un síndrome que está asociado a la presencia de cilios y flagelos defectuosos que no se pueden mover. Pero su genética es autosómica recesiva, es una herencia mendeliana, porque justamente los genes que codifican para las proteínas que cumplen sus funciones en cilios y flagelos son nucleares, o sea que se transcriben y se traducen en el citoplasma, y después del citoplasma van a ensamblar esa estructura de los centriolos y forman así los cilios y los flagelos. Y si hay genes que codifican para proteínas defectuosas, esos cilios y flagelos no van a funcionar. O sea, por más que el transporte y el ensamblado sea el correcto. Y ese síndrome se llama síndrome de Cartagener, que genera gente que tiene problemas en los pulmones porque no tiene cilios, entonces no puede excretar el moco de manera correcta. Si son hombres, son estériles porque no le funcionan los flagelos, ¿no? A menos que sea un tratamiento, ¿no? de inyección del pronúcleo masculino en el ovocito.
es la única forma. Y puede ser, y esto no se sabe bien por qué, puede tener el corazón del lado derecho y el hígado, pueden tener los órganos de disposición diferente a la normal, a la característica. Bueno, podemos también hablar de herencia infecciosa por simbiosis o asociación parasitaria de un microorganismo en el citoplasma. Esto es excluyendo las mitocondrias y los cloroplastos, ¿no? Porque también sería un caso de infecciosa. Lo que pasa es que está tan atrás en el tiempo que lo consideramos como parte de nuestro ser, pero es relativo esto. Porque incluso algunos microorganismos que están dentro de los citoplasmas de algunos animales, esto se ha estudiado mucho en insectos, parece que los insectos están llenos de endosimbiontes. También puede haber en plantas, porque las células de las plantas son muy grandes y dan alojamiento a multitud de bacterias que viven dentro de los citoplasmas. Y no solo dentro de los citoplasmas, porque cuando está dentro es seguro que la herencia va a ser vertical, pero también heredamos de manera vertical, o sea, de nuestras madres, herencia extracelular o cantidad de microorganismos que van a ser transferidos por la lactancia, por ejemplo. Y así tenemos microorganismos en el espacio intersticial, entre la sangre, la linfa, en las superficies epiteliales, eso ya lo sabíamos, por ejemplo las floras que están en los distintos epitelios, la flora intestinal, y también a nivel intracelular, como habíamos dicho, que puede ser por un lado citoplasmático o también vesicular. Y acá hay una lista de organismos que se sabe que están en nuestros cuerpos. Bueno, y la relación de los endosimbiontes con los eucariotas puede ser muy diferente. Puede ser mutualista, donde ambos se benefician. Puede ser comensal, puede ser también parasitaria. Por lo general, o al menos al comienzo suele ser parasitaria, porque son microorganismos que están consumiendo los nutrientes del eucariota en el citoplasma y se están reproduciendo dentro del organismo. Sin embargo, también hay muchos mutualistas que están interaccionando con el sistema inmunológico y su presencia nos confiere algún tipo de resistencia contra patógenos. O pueden ayudarnos a digerir algo, o pueden generar incluso neurotransmisores que hacen una relación con el cerebro. Hoy se habla en relación a la flora intestinal al eje intestino-cerebro por cómo interaccionan. Bueno, nos podemos preguntar si esto constituye una herencia. En realidad sí, por más que no sea una herencia nuclear, es una herencia vertical, o sea, lo heredamos de nuestros padres, por lo general de nuestra madre, por el contacto con el útero, con la lactancia, y se trata de endosimbiosis de la misma manera que la mitocondria y los cloroplastos. Pero también existe la herencia horizontal, la herencia por infección, por el contacto con el ambiente, con otros organismos, o por lastimaduras, parásitos, etc. Con la secuenciación de últimas generaciones que se está haciendo, se pueden detectar estos microorganismos que viven dentro de los citoplasmas, porque no se pueden cultivar, imagínense, viven dentro de los citoplasmas, con condiciones muy específicas, de acuerdo a la célula huésped. Pero la secuenciación los está descubriendo. Entonces, hoy sabemos que hay un montón, que estamos llenos, somos holobiontes, estamos llenos de simbiontes internos y no sabemos bien si cumplen alguna función, si están ahí solamente viviendo en nosotros, pero lo vamos a ver en evoluciones. Les puse como ejemplo un paramecio que al conjugarse, a veces se conjugan de manera que hay intercambio citoplasmático, otras veces solamente intercambian los núcleos y luego muchos en el ciclo celular tienen meiosis, ¿no? Pero a veces ocurre que durante el intercambio citoplasmático también se pasan, digamos, las partículas kappa, que son justamente unos endosimbiontes. Por último, en herencia citoplasmática o extranuclear, tenemos el efecto materno sobre el fenotipo. Tenemos que en el ovocito o en el óvulo y posteriormente en el cigoto, un montón de proteínas, péptidos, ARNs,
todos derivados de los genes de la madre, que se heredan vía citoplasmática. En este caso, puse como ejemplo el de unas larvas, unas orugas de mariposa, en la que los genes que transcriben y traducen posteriormente una proteína que da coloración a los ojos, un pigmento, depende exclusivamente de los genes de la madre que han sido depositados en el óvulo y posteriormente heredados vía cigoto. Tengamos en cuenta entonces que una oruga puede tener un color de ojos que no está codificado en sus genes nucleares. En este otro ejemplo de caracoles, vemos como la torsión, o sea, si tienen el cuerpo hacia un lado, dextrógiro o levógiro, de acuerdo a las agujas del reloj. Esto depende después la reproducción, porque se necesitan que sean del mismo lado, o sea, dextrógiros con dextrógiros y levógiros con levógiros, para poder reproducirse, porque son asimétricos también el cuerpo de los organismos, no solo la valva. Entonces, que sea dextrógiro o levógiro depende de la madre, nada más, de los genes de la madre. Una madre puede ser levógira, pero tiene presente los genes dextrógiros y así toda su descendencia será dextrógira. En estos experimentos se han inseminado artificialmente, porque fíjense que se han cruzado hembras y machos de distinta torsión. Bueno, y así terminamos con este tipo de herencia no mendeliana, la herencia extranuclear o citoplasmática. Hasta la próxima.